Estudiantes, en este video vamos a observar cómo se calcula la media aritmética, la mediana y la moda de una tabla de frecuencia dada, pero esa tabla de frecuencia tiene intervalos, o sea que los datos están dados por intervalos. Entonces, tenemos este ejemplo, tabla de frecuencia, donde se muestra la cantidad de estudiantes entre 1 y 16 años, y nos la dan de la siguiente manera. Entre 1 y 5 años hay 6 estudiantes, entre 6 y 10 años hay 8 estudiantes, entre 11 y 13 años hay 10 estudiantes, y entre 14 y 16 años hay 12 estudiantes. Si nosotros podemos ver cuál sería la frecuencia total, o sea, el número total de estudiantes, sumamos 6 más 8, 14, más 10, 24, más 12, 36 estudiantes. Entonces, ese es el número total de frecuencia. ¿Cómo hacemos la media aritmética? La media aritmética, en una tabla donde hay intervalos o intervalos, se puede calcular de la siguiente manera. Recuerde el concepto de marca de clase. ¿Qué es la marca de clase de un intervalo? Es la mitad del intervalo. ¿Cómo se calcula? Pues se cogen los dos extremos y se suman y se dividen en dos. Ejemplo, ¿cuál es la marca de clase en el intervalo 1, 5? La marca de clase en el intervalo 1, 5 es 1 más 5 dividido en 2. Esto da 6 dividido entre 2. La marca de clase es 3. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la media aritmética? Vamos a empezar, la llamamos MA. Entonces, marca de clase del primer intervalo. Entre 1 y 5 la marca de clase es 3. 3 lo multiplicamos por 6, que es la frecuencia de ese intervalo. Entonces, 3 por 6. Más, ¿cuál es la marca de clase de 6 del intervalo entre 6 y 10 años de edad? Entonces 6 más 10 dividido entre 2, esto nos da 16 entre 2, da 8. Entonces la marca de clase sería 8. Por la frecuencia, que son 8 estudiantes que están entre 6 y 10 años, pues 8 por 8. Más, ¿cuál es la marca de clase entre 11 y 13? El intervalo entre 11 y 13. Entonces, entre el intervalo 11 y 13, la marca de clase sería 11 más 13, lo dividimos entre 2, esto da 24 y entre 2 da 12. Entonces, 12 por 10, que es la frecuencia. Entonces, 12 por 10. Más la marca de clase del intervalo 14-16, que sería 14 más 16 dividido entre 2, esto da 30. Entre 2 da 15. Entonces 15 por 12. Y todo esto lo vamos a dividir en el número total de frecuencia. Y ya habíamos dicho que era 36. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? 3 por 6, 18. Más 64. 12 por 10, 120. 15 por 12 da 180. Dividido en 36. Si hacemos esta suma, 18 más 64 más 120 más 180, en la calculadora vamos a observar que nos da 382. Lo vamos a dividir entre 36 y esa división nos da 10,61. Entonces, 10,61 sería la media aritmética para esta tabla de frecuencia dada con intervalos. Ahora, ¿cómo sacamos la clase modal y moda? ¿Por qué llamamos clase modal? Llamamos clase modal porque depende de la clase modal podemos calcular la moda. ¿Por qué la llamamos así? Porque está dada en intervalos. Entonces, la clase modal se calcula de la siguiente manera. Como la palabra moda significa ¿cuál es la frecuencia mayor aquí? La frecuencia mayor aquí es 10. Ah, no, la frecuencia mayor es 12.
Entonces, la frecuencia mayor es 12, la clase modal sería el intervalo 14-16. Entonces, ¿cuál es la clase modal? El intervalo 14,16. ¿Y cuál sería la moda? La moda es la marca de clase de ese intervalo. ¿Cuál es la marca de clase del intervalo? 15. Entonces la moda sería 15. Estas serían las dos siguientes respuestas. Clase modal 14-16 y moda 15. Clase mediana y mediana. Entonces, como están por intervalos, hay que hallar clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana y mediana? Entonces, observemos que son 36 el total de frecuencias. La mitad, mediana significa mitad, serían 18. Miremos frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas significa que si aquí, ¿cuál sería la frecuencia acumulada? 6. En el siguiente intervalo, 6 más 8, la frecuencia acumulada sería 14. Entonces, como el total de frecuencia es 36 y vamos a hallar la mediana, que es la mitad, serían 18. Miremos hasta dónde nos da que sea igual a 18 o se pase de 18, porque es la mitad de 36. Entonces, 6 más 8, 14. No se está pasando todavía, pero si le sumamos esta otra, 24. Ahí ya se pasó, porque es la mitad o mayor. La mitad de 36 es 18. Entonces, 6 más 8, 14. Más 10, 24. Cuando ya se pasa o es igual, entonces ahí en ese intervalo, ese es el que va a ser clase mediana. Entonces, la clase mediana es el intervalo 11-13. Entonces, el intervalo 11-13 es la clase mediana. ¿Y cuál sería la mediana? El dato menor. El dato menor es 11 años. Entonces, la mediana sería 11. Entonces, esa es la otra respuesta al ejercicio. Esta sería la clase mediana y esta es la mediana. Entonces, espero que este video les sirva a usted mucho para poder resolver los ejercicios de la guía. Muchas gracias por la atención.